Un cordial saludo, ingeniero Daniel Serrano. Mi nombre es Jaiber García y este video tiene como objetivo realizar la presentación del componente práctico de los experimentos 1 y 2, ya que no me fue posible asistir al centro, realizarlos de manera presencial. Entonces, para el experimento número 1, nos piden realizar el siguiente montaje para comprobar la función del diodo como rectificador de media onda. Entonces, a continuación daré una breve descripción de la constitución de este dispositivo en el cual basamos el experimento 1. Entonces, el diodo es considerado como el dispositivo semiconductor más simple. Este se encuentra construido por dos tipos de materiales, uno tipo P y otro tipo N, colocados juntos formando una unión tipo PN. Estos materiales P y N pueden ser germanio o silicio, dependiendo ya del fabricante. Entonces, las características principales del diodo es oponerse al flujo de corriente en un sentido, permitiéndolo en el otro. Esto va a depender de la polarización en que nosotros lo conectemos. El símbolo del diodo se muestra en la imagen. Entonces aquí tenemos su material tipo P, que sería asociado al ánodo, y su material tipo N, que sería asociado al cátodo. Y en la parte inferior de la imagen tenemos ya el símbolo esquemático, con el que encontraremos en los planos. En el diodo lo podemos conectar en polarización directa, como lo mencioné anteriormente, y en polarización inversa. Si tenemos una fuente de corriente continua, podemos asemejar al diodo en polarización directa como un interruptor cerrado. Y si lo tenemos conectado en polarización inversa, lo podemos asemejar con un interruptor abierto. Entonces, para el montaje del circuito, usé los siguientes dispositivos. Un diodo 1N4007, un resistor de 470 ohms y un transformador reductor de 120 a 24 voltios alternos con tap central de 12 voltios. A continuación muestro el video como tal del montaje realizado para este experimento. Aquí tenemos nuestro circuito montado. Este es el voltaje en el primario del transformador y este es el voltaje en el secundario del transformador. Tomamos la medida tanto en el primario como en el secundario. Entonces aquí, este es el primario. Podemos ver que tenemos 120 volts y ahora tomamos nuestro voltaje en el secundario, pero en la toma intermedia, lo cual nos da un voltaje aproximado de 12.4 volts alternos. Ahora conectamos nuestro osciloscopio y vamos a conectarlo al canal 1, a la señal de entrada, y ahora conectamos nuestro canal 2 del osciloscopio en paralelo a la resistencia de carga de 470 ohms. Entonces aquí ya tenemos conectadas nuestros puntos del osciloscopio, el canal 2 a la resistencia de carga y el canal 1 a la señal de entrada. Y podemos ver aquí en el osciloscopio la señal de entrada es la son, la señal de la resistencia es la amarilla. Vamos aquí a apagar un momento la señal 2 y podemos ver nuestra señal de entrada y la
colamos la señal 1, podemos ver nuestra onda de salida. Entonces ahí pudimos comprobar la capacidad que tiene el diodo como rectificador. Solo nos permite el paso, digamos, de la señal de onda que era positiva. El resto no la restringía o no la dejaba pasar, por decirlo de alguna manera. Para el experimento número 2 nos piden realizar un montaje con un transistor BJT. El transistor BJT, por sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor, es un componente de 3 terminales compuestos de uniones PN, y según estas uniones el transistor BJT puede dividirse en NPN o PNP. Sus terminales se nombran de la siguiente manera: emisor, base o colector. En la imagen podemos ver los símbolos esquemáticos tanto para el NPN del lado izquierdo y para el PNP del lado derecho. Lo único que se debe tener en cuenta cuando se vaya a usar algún tipo de transistor, ya sea PNP o NPN, es su polarización, o sí, la polarización de las fuentes que no vaya a usar. A continuación vemos el circuito propuesto que nos piden montar. Entonces aquí nos piden hallar la resistencia de base, la resistencia de colector y la corriente que va a circular por base. Para hallar los valores que nos piden, entonces ya hay unas fórmulas establecidas para unas ecuaciones establecidas para estos transistores BJT. Entonces, para hallar la corriente de base usamos esto, que nos dice que el beta va a ser igual a la corriente del colector subdividido entre la corriente de base. Entonces tenemos el beta y tenemos la corriente de colector. Simplemente despejamos y nos da que la corriente de base debe ser de 1 miliamperio. Para hallar la resistencia de base podemos solucionar la malla que se forma entre la base con la base del transistor, la resistencia y la fuente de 7 voltios. Resolviendo esta malla, podemos decir que la resistencia de base será de 6300 ohmios. Entonces para ya nuestra corriente de colector, pues tenemos aquí un caso como especial, porque el fabricante del transistor nos entrega la siguiente tabla o la siguiente gráfica de comportamiento. Entonces nos dice que después de 80 microamperios circulando por la base, ya el transistor entra en la región de saturación. Entonces aquí ya no tendría características de amplificación, sino que se comportaría como un interruptor cerrado. Entonces, si se comporta el colector y el emisor como un interruptor cerrado, sobre nuestra resistencia de colector caería el mismo voltaje de VCC, es decir, el voltaje de la fuente. Y entonces, para que circularan los 100 miliamperios, simplemente aplicaríamos la ley de Ohm, despejando la RCE. Es decir, dividiríamos los 16 voltios entre los 100 miliamperios, lo cual nos daría una resistencia de 160 ohmios. Pues debido a que no contaba con la resistencia capaz de disipar esta potencia, entonces usé una resistencia de 240 ohmios a 5 vatios. Entonces, realizando de nuevo el cálculo, la corriente que circularía por colector sería de 66 miliamperios, lo cual mostraré el video a continuación. Aquí tenemos
en nuestro experimento 2. Aquí tenemos nuestro emisor de voltaje para aparentar los 7 voltios en la base del transistor. Entonces tenemos la resistencia de base de 6200 ohmios, el cual nos estará enviando una corriente haciendo circular una corriente por la base de 1 miliamperio. Lo tengo seriado con el multímetro para tomar lectura de esta corriente. Entonces, esta sería nuestra corriente de base, que es, según los cálculos, 1 miliamperio o aproximadamente. Y por el lado del colector del transistor, tengo conectada una resistencia de 240 ohmios a 5 voltios. Según el circuito compuesto, el transistor debería tener una ganancia de 100, un beta de 100, pero lo cual no aplica porque ya que con la corriente que le estamos enviando por base, nuestro transistor se encuentra saturado. Esto significa que la corriente que va a circular por el colector no va a depender de la corriente de base. Entonces, simplemente vamos a tener nuestros 16 voltios sentados aquí sobre nuestra resistencia. Esa es la corriente que va a circular y es aproximadamente de 66 miliamperios, lo cual ya vamos a tomar la medida. Aquí tenemos el voltaje de nuestro experimento 2. Y vemos que la corriente es de 62.2 miliamperios en el colector y en base tenemos aproximadamente 1 miliamperio, lo cual al yo variar la resistencia del colector también variará la corriente del mismo. Entonces ahí podemos comprobar que nuestro transistor se encuentra en saturación. Y esto nos indicará que la corriente de colector no va a ser proporcional a la corriente de base. Aquí tenemos el voltaje de nuestra fuente, que es aproximadamente 16 voltios. Aquí tomamos nuestro voltaje en la resistencia de base, que es más o menos 5.7. Aquí tomamos el voltaje de nuestra resistencia de colector, que es 15.3, muy cercano al de la fuente. Y aquí nuestro voltaje colector emisor, que es de 180 milivoltios, muy cercano a cero. Ya visto los resultados de nuestros experimentos 1 y 2, podemos concluir que para el transistor BJT podemos ver un significativo efecto de amplificación siempre y cuando estemos trabajando en su región activa. De lo contrario, podemos decir que en su región de saturación se comporta como un circuito cerrado y cuando está en su estado de corte se comporta como un interruptor abierto. Para el experimento del diodo, podemos asegurar que el diodo puede ser empleado como rectificador, aunque si se requiere una forma de onda más continua, se debe agregar un filtro capacitivo. Con estos tipos de circuitos con diodos también podemos recortar señales, es decir, que se puede emplear en circuitos de control y transformación de señales. Ya con esto daría por terminado este informe. Gracias por su atención, tutor. Entonces quedo pendiente a cualquier comentario. Estaré trabajando en los experimentos 3 y 4. Gracias por su atención.